La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong. ¿Qué tal, señoras y señores? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda Juan Carlos Brando. En la mañana de hoy nos encontramos completamente en vivo para llevarles información acerca de los casos migratorios con la oficina de la abogada Margaret Wong. El día de hoy nos va a estar acompañando la abogada Allison Chan, quien también tiene muchísima experiencia en temas de inmigración. Es una de las principales abogadas de la firma y realmente pues hace un trabajo extraordinario desde la ciudad de Raleigh, North Carolina. Así que, bueno, el día de hoy estamos dispuestos ya para aprender y para responder muchísimas preguntas. Cindy, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan. Muy bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Y ya le damos la bienvenida a la abogada Allison. Good morning, Miss Allison. How are you doing today? Good morning. I'm good. How are you? We are doing really good. Thank you so much. It's a rainy day here down in Atlanta. Well, we are excited about learning from immigration, but we need to say that we are sad for what happened yesterday in Texas. It's very, very sad situation. So we are praying that the families are restored and that they can get over this loss, which is really painful. Estamos hablando acerca de la tristeza que nos produce lo que sucedió el día de ayer en Texas, 19 niños fallecidos y pues es algo muy triste y esperamos que Dios les dé fuerza y conforte a todas estas familias que han perdido a sus niños. Abogada Allison, vamos a comenzar con las preguntas acerca del tema migratorio y comenzamos con el tema de los permisos de trabajo. Personas que tienen un año esperando por permiso de trabajo, salió una nueva regla, una resolución hace algunos días y quisiéramos que nos pudiera aclarar un poco acerca de cómo va a funcionar esto. Okay, Miss Allison. So let's begin talking a little bit about the work permits. We understand that now there's a new rule for all the people who have been waiting for their work permit to be renewed. Some of them have been waiting for over a year and they haven't gotten their permits yet. Is there any updates that you have for us today? Sure. So in short, there is a new automatic employment authorization extension. It is a 540-day extension. Previously, it was 180 days, but recently the government changed it. We applaud USCIS and the Biden administration for making this change because there have been significant processing delays with work permits. And just to back up a little bit, let me talk about work permits and how important it is for our community, because work permits is a federal identification for those who do not have other identification or documentation here in the US. Generally, a work permit allows you to work in the United States legally, to get a driver's license, and to apply for Social Security. A work permit is for people who primary application filed with the USCIS Immigration Services. It is a benefit of a primary application such as asylum, VAWA, U visa. If you're pending a green card, you'll get a work permit. So generally, people who have work permits are those that are waiting for their primary application to be adjudicated. That is millions and millions of people here in the United States. The problem is that there have been processing delays, significant processing delays, meaning that it used to take 3, 4, 6, 9 months for a work permit to be processed and approved after filing. More recently, in the last administration with the president, there have been a lot of management issues and funding issues, which this administration has absorbed. And so now the processing delays can be up to a year
year and a half for a work permit. And we've gotten clients calling from around the country complaining that and frustrated that they can't get their work permits renewed as quickly as they did 2 years ago. And that's an issue across the country. So we applaud the government for issuing this new rule. I'm going to go ahead and talk about what that is. If you're eligible for a work permit based on that primary application, you can file to renew that work permit. As long as you file to renew the work permit before your current work permit expired, you can then take the receipt notice, your expired work permit, and your driver's license back to the DMV and ask them to renew it for 540 days. It's almost 2 years. Okay. So, sorry, a year and a half. And what we want, so basically it's great for people because your work permit is going to take longer than 6 months to process. And under the old rule is 180-day automatic renewal. Now under the new rule, it's 540 days. So you will get an extension of your work permit and your driver's license for that time period while you wait for the pending renewal work permit to be approved. Bueno, la abogada Allison nos estaba comentando, Juan, que sí, efectivamente hay una nueva regla que las personas que son elegibles para un permiso de trabajo pueden obtener una extensión automática de hasta 540 días. Esto es más de un año, año y medio. Recordemos que en el pasado las personas podían tener una extensión de 180 días, pero debido a los constantes problemas y retrasos que ha estado teniendo la administración actual, esto ha afectado a muchas personas que han sido, ya no pueden ser parte de sus trabajos, ya tienen sus licencias expiradas. Entonces, esto ha traído muchísimos problemas para los inmigrantes que quieren trabajar aquí en los Estados Unidos, por lo cual la administración decidió de otorgar esta extensión automática de 540 días. Recordemos, la abogada Allison nos estaba comentando que recordemos que el permiso de trabajo es una identificación federal, es algo que es muy importante para todo inmigrante aquí dentro de los Estados Unidos, que no solamente le permite a usted trabajar, sino que también le permite poder obtener una licencia para conducir y un seguro social. Se llena la aplicación por medio de la página web de USCIS, uscis.gov. Recordemos que es un beneficio que puede ser no solamente para las personas que están aplicando para un TPS, para una visa U, para un asilo, sino también para una persona que puede estar aplicando para su green card o su residencia permanente. Es algo que le permite a usted poder estar de manera legal dentro de los Estados Unidos mientras su aplicación principal es aprobada. Recordemos que salud, en el pasado estaba tardando más o menos unos de 3 a 6, 9 meses para ser aprobado, pero en ese momento, y es el gran problema que tiene la administración actual, y es que está tardando hasta un año y si a lo mejor hasta año y medio. Entonces hay muchas personas que están frustradas porque ya no pueden trabajar, ya no pueden manejar, pero con esta regla que estábamos mencionando al principio de los 540 días, toda persona que es elegible para poder renovar su permiso de trabajo, usted perfectamente lleve su recibo. Si usted renovó, eso es algo muy importante, Juan, si la persona renovó antes que su permiso actual expire, usted puede obtener su recibo y con ese recibo llevar la licencia vencida o expirada y llevar su permiso de trabajo vencido o expirado al DMV o al servicio de tránsito donde usted puede sacar su licencia para que ellos le renueven su licencia para manejar por 540 días, lo cual es muy importante ya que la persona podría otra vez poder manejar de manera legal aquí en los Estados Unidos. De la misma manera, usted se lo puede llevar a su empleador para que le restituya su trabajo y pueda salir adelante también. Así es. Bueno, importante esta información que nos da la abogada Allison Chan. Ustedes recuerden que para hablarle a la oficina de la abogada Margaret Wong, ustedes tienen que llamar al 216-259-8897,
216-259-8897 es el número al que ustedes necesitan llamar para que tengan una información con respecto a sus casos migratorios. Abogada Allison, tenemos unas preguntas interesantes por aquí. Good morning. Thank you for helping the community with this program. And then the question, I'm going to read it in Spanish and then Cindy is going to translate. ¿Qué pasa si sigo trabajando con un permiso de trabajo expirado que recibí por OPT? Apliqué por TPS, pero no me ha llegado la respuesta. ¿Afectaría mi estatus migratorio si trabajo con el EAD vencido? Segunda pregunta, ¿puedo renovar mi licencia de conducir en el periodo de gracia 60 días que da USCIS después que termine el OPT? Okay, Ms. Allison, this question says, so what happens if I continue working with an expired work permit that I got through OPT? This person applied for TPS, but she hasn't gotten the answer yet. And so the TPS is not approved yet. Will this affect her status if she's working with the work permit that is expired? And the second question that she's asking is if she can renew her driver license using the grace period that they get after the OPT is over, which is 60 days. So can you repeat the last part of it? Can they renew the driver's license? Using the grace period of 60 days, that is the one that USCIS gives after the OPT is over? So I have to double check whether the question is whether that expired driver's license will apply to OPT. The 540-day extension that I just mentioned only applies to certain categories. You can go online. I have to double check whether OPT is one of those categories, but you have to just double check whether OPT or go into the DMV and ask to renew regardless and see what they can do for you. And see how long they will renew that driver's license. I'm not sure if they will renew it beyond the 60 days grace period or through that. I'm not sure if they will renew that 60-day, the driver's license through the 60-day grace period. Continue working with an expired OPT work permit? No, you cannot. You should not. No. Bueno, la abogada nos estaba comentando, Juan, que recordemos que la regla de los 540 días no puede aplicar para todas las categorías. Habría que revisar tanto con el Servicio de Inmigración o perfectamente usted pudiera ir al DMV o al Servicio de Tránsito y ver si ellos le pueden renovar su licencia de conducir basándose en esta regla de los 540 días. La abogada no está segura, pero como le digo, usted puede averiguar también o puede esperar a que la abogada, usted puede llamar perfectamente a la oficina para que le den más detalles. Y respondiendo a su primera pregunta, dice la abogada que no, usted no puede seguir trabajando con un permiso de trabajo dado por OPT que está expirado. Es lo más recomendable es que usted no trabaje. Bueno, así pasa y usted mejor comuníquese con un abogado porque en estos casos los OPT pueden ser bastante delicados, ¿no? Ahora, ¿qué le podría decir yo? Vaya al DMV con la renovación que usted sometió de su OPT y ahí, y si le dan la licencia, pues muy bien, y si no le dan la licencia, pues por lo menos hizo la diligencia. El número de teléfono de la abogada es el 216-259-8897, 216-259-8897. Recuerden que tienen oficinas en 9 ciudades de los Estados Unidos: Atlanta, Chicago, Cleveland, Columbus, Memphis, Minneapolis, Nashville, Nueva York y Raleigh, North Carolina, donde se encuentra la abogada Allison Chan. Ahí usted puede hablar directamente con ella, que tiene muchísima experiencia en temas de inmigración. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, mi esposo es residente y le arregló residencia a mi hija. Yo quiero llevarme a mi hija a México por cuestiones de divorcio. Mi hija no viviría ya en Estados Unidos. ¿Ella perdería su residencia si yo me la llevo? This question says, Miss Allison, so my husband, he's a green card holder, and he filed for my daughter, and now she is a green card holder. But the thing is that I want to take my daughter back to Mexico because we are going to get divorced. So my daughter would not live in the States anymore. Will she lose her green card benefits?
So she already has her green card, is that right? Yes. Okay, so as long as the green card has been granted and has a validity period, of that 10 years, then she can travel and she can work on that green card. Yes, you can take her back. She can travel back and forth. The only issue of traveling on the green card is the length of time that you travel. You should generally not travel beyond 6 months outside of the United States on your green card, because the burden starts to shift of whether you intend to stay permanently in the United States. When you come back, you may have some CBP or wherever your port of entry is, the immigration officers there may ask you, why did you travel out for so long? What are your ties to the United States? Do you intend to keep your permanent residency? This is for people who travel beyond 6 months. Technically, if you are outside the United States for more than 1 year, then you've considered to have abandoned your permanent resident status. Now, I've heard of people who have stayed out longer than a year and come back, especially during COVID, and they explained to the officer, that they had intentions to come back, but just could not because of the pandemic or other exceptional reasons. But I would be careful in that. The third way it affects it is when you go to apply for citizenship, if it's a 5-year, you're eligible to file 4 years and 9 months after you are granted the green card. And but you have to stay. So basically they can't approve it until 5 years, but you have to stay in the United States, show that you were in the United States for at least half of that time of the last 5 years. So if you're traveling a lot with long periods of time, it could affect your citizenship application in the future. That's all I have to say. But she can, even though he's getting a divorce, it's fine. She has her green card. She can travel back and forth. Just be careful of how long she's outside the United States. Bueno, la abogada Alison nos estaba comentando, Juan, que sí, en ese caso, pues la muchacha ya tiene su residencia permanente, por lo cual a ella le permite poder salir y regresar a los Estados Unidos las veces que ella quiera. Lo único que tiene que tener cuidado es el periodo de tiempo que ella estará fuera del país. Recordemos que una persona que tiene residencia permanente no pudiera estar más de 6 meses fuera de los Estados Unidos, ya que entonces el motivo por el cual usted tiene un beneficio migratorio aquí en los Estados Unidos ya no sería válido. Le podrían preguntar dependiendo de su puerto de entrada, pero los oficiales de migración le pudieran preguntar o le pudieran decir que usted no tiene intenciones de quedarse aquí en los Estados Unidos y le pudieran negar la entrada. Recordemos también que una persona que está más de 1 año fuera de los Estados Unidos con una residencia permanente automáticamente calificaría para que sea un abandono de la residencia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado por el periodo de tiempo del cual usted está fuera del país. Muchas personas durante la pandemia estuvieron más de 1 año fuera de los Estados Unidos, pero por motivos del coronavirus, pues no pudieron regresar. Ellos explicaban a los oficiales que ellos tenían la intención de volver al país, pero que por la pandemia no lo pudieron hacer. Entonces, también sí se les perdonaba por esa parte. Entonces, eso depende también de la explicación que usted le dé al oficial. Y por último, algo que le pudiera afectar también es que si usted va a aplicar por la ciudadanía, recordemos que para la ciudadanía, técnicamente usted tendría que estar 5 años aquí dentro de los Estados Unidos y pudiera aplicar 5 años después de haber tenido su residencia permanente. Entonces, si usted no cumple con el tiempo de residencia aquí dentro del país, entonces su ciudadanía pudiera ser negada. Entonces, usted perfectamente o su hija perfectamente puede viajar, salir fuera del país, pero hay que tener mucho cuidado con el tiempo que va a estar fuera. Así es. Bueno, muy importante esta información. Recuerde, el número de teléfono es el 216-259-8897, 216-259-8897. Vamos con la siguiente pregunta. Okay, so Ms. Allison, you want to talk about the OPT? Oh, I just double checked, and to clarify, OPT is not one of the work permit categories eligible for the 540-day automatic renewal.
Nos está aclarando la abogada Juan que el OPT lastimosamente no es una de las categorías que son elegibles para la extensión automática de los 540 días. Bueno, así es. Muchísimas gracias. Thank you so much for clarifying, Ms. Allison. Y bueno, ustedes recuerden que para más información pueden llamar al 216-259-8897. Hay una pregunta bastante larga, Cindy. Voy a hacerla directamente en inglés. Okay. Y luego ya usted nos hace la traducción completa de la pregunta y de la respuesta. I am Mexican. I went to eat in a restaurant and one worker of that restaurant beat me up with a very, very hard punch. I fell to the floor unconscious and my head was bleeding. He broke my head, literally. So the police came, they did the report. They haven't given it to me, but they asked me if I wanted to for him to be arrested. And I said yes, but they didn't take him arrested. Apparently, the owner of the restaurant defended him somehow. The guy is Mexican as well. So could this situation help me obtain a benefit regarding to immigration? Sure. I think what I'm sorry that happened to you. That's tragic, and it's very good that you reported it. It's important in this country that we report crimes regardless of your status. You should not be afraid to report crimes. The police in this country want to keep our communities safe. That includes collecting and gathering information for victims of crimes regardless of your immigration status. So but in response to that, yes, there is a benefit called a U visa. This benefit is for victims of certain crimes that have been helpful to law enforcement. And the important part of this U visa is it would give you a work permit, which would and eventually give you a green card. Okay, but there's several requirements of this visa in order to be eligible for it, including that a law enforcement officer has to certify that you were a victim of a specific crime and that you were helpful to law enforcement. So depending on what was reported in the police, what was reported to the police and what they intended to charge him with, that certain crime could make you eligible for the U visa, and also helping the law enforcement, meaning that not just that you reported it, but maybe that you followed up, or they followed up with you and you were willing to answer questions. Maybe the case is still open, even though there was no arrest. Even if you don't want to arrest, or maybe the employer did not want to make an arrest, the ultimate decision is the district attorney in that city or that county that can make the decision of whether to prosecute, regardless of whether you want to arrest or not. So I would get a copy of the police report. I would also be as helpful to the law enforcement as possible if they ask for assistance. And then you can speak to a lawyer, or you can go directly to law enforcement officer and ask them if they would be willing to sign an I-918B certification form. If they are, then that certification would make you eligible, among other things, to file for a U visa. It's a long process. It can take several years to get approved, but you'll get a work permit. That's also a new change in law. You'll get a work permit during that wait period, and then eventually you can get a green card. Okay, thank you so much. Bueno, la abogada Alison nos estaba contestando la pregunta de la persona que fue golpeada por un empleado en un restaurante. Dice la abogada que lamenta mucho lo que le sucedió. Es una pena que haya tenido este tipo de accidente o de violencia cometida en contra de su persona. Pero dice la abogada que también lo felicita, ya que es muy importante lo que usted hizo de reportar el crimen. Sin importar el estatus migratorio que tenga una persona, siempre es importante que usted reporte un crimen a las autoridades. Recordemos que la policía
ellos quieren guardar la comunidad, ellos quieren proteger la comunidad. Y si nosotros no reportamos esos crímenes, entonces la tarea de ellos es mucho más difícil. Por lo tanto, debemos reportar todo tipo de situación a las autoridades. Lo que usted está comentando, pues lo calificaría para lo que se llama una visa U, que es una visa de crímenes para víctimas de algún crimen o de algún tipo de violencia. Pero recordemos también que la visa U tiene diferentes requisitos y uno de ellos es que usted necesita ayudar a la policía. Ya usted ya reportó, pero usted también necesita que un oficial certifique, le llene o le firme un suplemento que usted necesitaría enviar, ya sea que usted contrate a un abogado o que usted lo haga por sí solo o que usted vaya a la policía, pero usted necesita ese reporte de la policía que esté firmado y sellado para que usted lo pueda enviar a la oficina de migración y que ellos le empiecen a procesar su caso de la visa U. Le permitiría a usted poder tener un permiso de trabajo. Eso es algo nuevo también recientemente para las personas que están esperando por una visa U, y es que van a poder tener un permiso de trabajo. Eso sí, tome en cuenta que la visa U es un proceso larguísimo, toma muchísimos años pero por lo menos usted sabe que le permitiría poder estar de manera legal temporalmente con el permiso de trabajo hasta que el caso de su residencia o hasta que el caso de la visa U sea aprobado para que usted pueda obtener la residencia permanente, Juan. Bueno, muchísimas gracias, Cindy, por esa traducción. De verdad, excelente el trabajo que hace. Okay, we have a couple more questions. I don't know if we can go at least over one of them. Sure. Okay. Okay, the next question is, attorney, a person that has a removal order active, is there any chance to remove that deportation order with the new rule of discretion? The new rule of discretion. Is that what it was? Yeah. Sure. Yes. I'm glad you asked that because I specialize in motions to reopen and these prosecutorial discretion requests. Yes. So the short answer is yes. There are many ways to reopen a case. There's two ways primarily to reopen a case. Either you ask directly from the immigration court or the appeals unit, or you can go to the DHS attorney, the government attorney, and ask for them to agree to join with you in a motion to reopen. Okay. The new discretionary policy is called prosecutorial discretion. That means that they have decided not to prioritize every single person that is undocumented or has a removal order here. Rather, they are focusing on certain individuals that are a border security, national security, or public safety threat. If you are not one of those, you've been here for a long time, no serious criminal record or no criminal record at all, pay your taxes, good person, family here, family ties, eligible for relief. These are all things that can help you with the discretionary request. And so what we'll do is we'll put together a request to them outlining, all of these factors and why you qualify, and ask them to dismiss your case. This way, the ultimate result would be that you're still here without papers, but that you would no longer have an active or be subject to a removal order. This can help a lot of people in the sense that they're not always, looking over their shoulder for ICE to pick them up. But it's also, it's not necessarily relief. It doesn't give you legal status. It doesn't give you a work permit. It doesn't give you a green card or ability to stay here legally. It just removes the prior removal order. Alison nos estaba comentando, Juan, que sí, en resumen, la respuesta a la pregunta es que sí se puede quitar una orden de deportación basándose en la regla de la discreción. Hay dos maneras de reabrir un caso y de hecho la abogada Alison es una experta en este tipo de situaciones. Eso es lo que ella se especializa y trabaja en estos casos de deportación y de poder abrir
hacer mociones para reabrir un caso. Entonces, dice la abogada que usted perfectamente pudiera pedir, ya sea a la Junta de Apelaciones o a la Oficina de Inmigración, a que le reabran su caso para poder entonces empezar con el proceso de pelear o de cancelar la orden de deportación. Recordemos que una persona que no tiene récord criminal, que no tiene antecedentes, que paga sus impuestos, que es una persona que tiene buen carácter, buena moral, que tiene familia, entonces todo ese tipo de situaciones para una persona le ayuda grandemente para poder pelear su caso de deportación. Recordemos también que si su petición es aprobada, eso no significa que usted va a tener papeles, que usted va a tener una licencia para conducir, que usted va a tener un permiso de trabajo. No, lastimosamente no le va a otorgar ningún beneficio, pero por lo menos, como estaba mencionando la abogada Allison, es que usted ya no va a tener la preocupación que ICE pueda venir a su casa en cualquier momento y lo pueda deportar. Entonces, solamente le cancelaría la orden de deportación, pero no le daría ningún otro tipo de beneficio migratorio aquí en los Estados Unidos. Okay, muchas gracias, Cindy. Yes, we hear you, Miss Allison. Just one more thing about, I said there are two ways to reopen a case. One is through this request through prosecutorial discretion. The first way is through directly filing a motion with the immigration court. There are many, many ways to reopen a case based on what happened in the past and maybe what you're eligible for. If you're eligible for a green card now, maybe you weren't before, you're eligible for some other type of application that you weren't before, you can use that as also a way to reopen without having to file the prosecutorial discretion request. So I'd speak to an attorney about your specific case and see if you can reopen and apply for a new application, maybe one that you were not eligible for when you were ordered removed in the past. La abogada nos estaba comentando que como habían dos maneras para poder reabrir el caso, la primera era haciendo la petición a la Junta de Apelaciones y la segunda es usted llenando una moción para reabrir su caso con un juez o en una corte de inmigración. Muchas veces las personas, y eso es algo que no solamente la abogada Allison nos ha comentado, sino que la abogada Wong también, y es que muchas veces las personas en el pasado tal vez no calificaban para otro tipo de beneficio que ahora en ese momento sí pudieran calificar. Entonces lo importante es que usted hable siempre con un abogado experimentado que le pueda contestar en este caso si usted pudiera tener otro tipo de beneficio o pudiera aplicar para otro tipo de beneficio migratorio a través de poder reabrir su caso, aplicar para una moción para reabrir su caso y que este sea contestado sin siquiera usar el beneficio de la discreción que nos estaba comentando la abogada. Okay, thank you so much. Gracias, Cindy. And last question is, after my son turns 21 and I filed the I-130 for me, how long does it take to get my documents? I entered illegally 20 years ago and I have an I-130 approved, which is in the NVC for citizen mom. Sorry, so the son is over 21. He's about to turn 21, Okay. but she has an I-130 approved through her mom. Okay, so I think there's a couple of things going on here. So if you came illegally, then generally you are not eligible to get the green card here in the United States, and you'll have to process your case through the National Visa Center at the NVC, go back to Mexico, and apply for a waiver and get the immigrant visa that way. So I think that's what you're talking about. So either, but if that I-130 filed by your mother was potentially filed before April 2001, you may be eligible to receive a green card here in the United States without consular processing based on the 245I protection laws. I think I would have to check when that I-130 was filed, and if you're eligible to process the green card through the I-130 through your mother, or I'm assuming maybe you're using your 21-year-old child petition and then using your citizen mother or your green card mother as a qualifying relative for the waiver.
I'm not sure if I answered your question, but NVC processing could take up to, if this is in Mexico, Mexico is taking a very... She's from Peru. I'm sorry, where? She's from Peru. Peru, okay. Peru is not taking as long to schedule interviews, but before you leave to go back to Peru for that interview, I would consult an attorney to see if you qualify for a waiver here in the United States to have that approved before you leave for Peru for that interview. Otherwise, you're stuck in Peru for many years having to wait for a waiver to be approved while you're there. You may be eligible to have a waiver approved before you leave so that you can remain united with your family in the United States and have everything approved before you leave. So I would talk to an attorney before you leave for sure. Thank you so much. Bueno, la abogada nos estaba comentando, Juan, que para una persona que llega de manera indocumentada o de manera ilegal aquí en los Estados Unidos, entonces muchas veces tenemos que aplicar para lo que se le llama o se le conoce como un perdón, que es procesado a través de un Centro Nacional de Visas. Entonces, usted necesitaría salir del país, regresar a su país de origen, en este caso, regresar a Perú, para poder esperar su cita en la embajada, tener su entrevista y poder volver a los Estados Unidos con su visa o su pasaporte sellado para que usted pueda entrar aquí al país. Entonces, eso es lo que estamos esperando, ya que la mamá fue la que llenó la aplicación. Dice la abogada que le gustaría saber en qué año fue que se llenó, si se llenó antes del 2001, entonces la persona pudiera calificar o pudiera obtener la residencia permanente a través del beneficio de la 245I. Si no es así, entonces tuviera que aplicar otra vez para lo del perdón y usar ya sea a su mamá que es ciudadana o a su hijo que es ciudadano también, para usarlo como familiar calificativo para que el perdón sea aprobado. Nos estaba comentando la abogada Alison. Así es. Bueno, se nos fue un poquito la imagen en el momento, pero básicamente la respuesta está en que bueno, usted no tiene la 245I, usted debería entonces utilizar la petición de su hijo, que va a caminar más rápido que la petición suya. Si entró en el 2017, son 13 años de espera para la gente de Perú y usted debería esperar entonces muchos años. Su hijo puede someter la aplicación por usted y con su mamá la pueden utilizar como familiar calificante para poder llevarla a solicitar el perdón que le corresponde. Nos despedimos. Thank you so much, Attorney Allison. We don't know if we're going to see you tomorrow, so thank you so much for having us today, and see you next time. Thank you so much for having me. Have a great day. Thank you. You too. Y a usted, Cindy, muchísimas gracias también por siempre hacer una traducción excelente con respecto a cada una de las preguntas que nos responden los abogados de inmigración. Usted tiene una cita con nosotros el día de mañana a las 12:30 del mediodía a través del canal en inglés, Facebook Margaret W. Wong and Associates en inglés. Ahí vamos a estar a las 12:30 del mediodía el día de mañana. Y ustedes pueden llamar a las oficinas de la abogada Margaret Wong al número 216-259-8897, 216-259-8897. Le damos las gracias a la abogada Allison Chen, quien nos acompañó en el día de hoy, y con ustedes hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho y recuerden el número de teléfono 216-259-8897. La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897.